Actualmente me encuentro elaborando en la UCIA del Hospital ahí en Escobedo y en la UMA 34 recientemente, ahí en el IMSS de Nuevo León. Dentro de nuestra agenda el día de hoy vamos a ver un poco de generalidades. La verdad es de que las definiciones y lo anterior de la epidemiología de esta patología, pues las abordó ya el doctor Lubiano. No voy a meter mucho en eso. Vamos a ver lo que es la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico y por ello también la fisiopatología de la hipertensión intracraneal. Vamos a ver que pues una conlleva a la otra y todo está relacionado, ¿no? A última, pues vamos a ver las conclusiones. Vamos a ver que esta fisiopatología, pues a pesar de que la voy a estar dando por pedazos o por partes, digámoslo así, para poder entenderlo de una buena manera, pues vamos a tener en cuenta que todo esto se da a la vez, ¿no? Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, dentro de los objetivos, pues vamos a conocer y recordar lo que es la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico. Vamos a identificar algunos puntos claves dentro de la fisiopatología. Si no identificarlos, recordarlos. La mayoría, pues, nos hemos enfrentado alguna vez con este tipo de padecimiento, y en algún momento sí llegamos a pensar así de que, bueno, entonces, ¿por dónde podemos abordar o qué podemos hacer, no? Entonces, la parte de la fisiopatología nos va a ayudar a ver de qué parte podemos o cómo vamos a empezar a abordar a algún paciente o cómo vamos a empezar a estudiar, ¿no? Que es la finalidad de este curso. Vamos a conocer el mecanismo bioquímico principalmente del traumatismo craneoencefálico y obviamente de la hipertensión intracraneal y pues vamos a identificar la importancia que tiene la fisiopatología de este padecimiento. Pues antes que nada, el traumatismo craneoencefálico, ¿cómo se va a definir? Si ustedes buscan en cualquier artículo, en cualquier libro o en cualquier googleada o lo que vean, ustedes van a encontrar que se define como un impacto, penetración o movimiento rápido del cerebro dentro del cráneo que, pues, la mayoría dice que resulta en una alteración del estado mental. Muchas veces vamos a ver que no. Un traumatismo craneoencefálico puede ser leve y no tiene alguna alteración en el estado mental, pero la mayoría pues vamos a ver que sí, ¿no? Y obviamente viéndolo ahorita en el rango de este tema, que es la fisiopatología, vamos a ver que pues siempre hay una alteración, y es importante, ¿no? Vamos a ver que dentro de este tema vamos a tener que abarcar lo que son unas definiciones importantes como una lesión primaria y una lesión secundaria. Todos conocemos y hemos preguntado en el pase de visita, hemos visto, bueno, hemos transmitido conocimiento a los residentes de que es una lesión primaria y una secundaria, ¿no? La primaria, pues es el impacto, es la fuerza, es como tal el golpe, es lo que primero que llega, ¿no? Y la secundaria, pues vamos a ver toda esa alteración metabólica, iónica y todo lo que va a desencadenar, ¿no? Esto que va a llevar, pues, una desautorregulación y obviamente, pues, va a conllevar ahí un problema o una alteración en lo que es nuestra barrera hematoencefálica, que más adelante vamos a estar hablando sobre cómo está conformada y cómo la vamos a estar alterando. Vamos a ver, obviamente en esta plática pues tenemos que ver primero lo normal y después qué es lo que está mal, ¿no? Dentro de lo normal, pues como les comentaba, debe de haber una autorregulación cerebral y creo que todos conocemos esta gráfica, ¿no? Esta gráfica, pues, obviamente, mundialmente conocida, que nos va a explicar, pues la autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral, que vemos aquí son las cuatro variables, ¿no? Las dos dependientes y dos independientes. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver principalmente el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral, la presión arterial media y la presión intracraneal. ¿Qué nos va o qué nos está graficando aquí? Principalmente nos está graficando la relación que hay principalmente entre el flujo y el flujo sanguíneo cerebral, que prácticamente ya sabemos que debe ser de 50 a 100 o 105, y la presión de perfusión cerebral aproximadamente una media de 60. Vamos a ver esa relación con la presión intracraneal. Vamos a ver que entre mayor flujo va a haber entre mayor flujo cerebral va a haber tal vez un poco menor de presión de perfusión cerebral. Esto aunado obviamente con la presión arterial media, si vamos a aumentarla, vamos a disminuirla y vamos a ver en qué zona nos encontramos. Vamos a encontrar que la presión intracraneal viene como viene graficada como
una hipérbole o un medio círculo hacia arriba que está en este caso de color azul, en la cual si nos damos cuenta que nos vamos a los dos extremos, pues vamos a ver que la presión intracraneal está aumentada hacia los dos extremos, ¿no? Ya sea por alguna vasodilatación, alguna vasoconstricción, y esto va a estar alterando, por ende, a nuestro flujo sanguíneo cerebral. Obviamente, nosotros vamos a tener en cuenta que esto, pues, va a estar, dependiendo de algunos otros valores que tal vez no están aquí y que es muy importante, ¿no? Como lo menciona en la misma literatura, que es el CO2, ¿no? Que vamos a estar jugando con esto, con la regulación con el CO2, obviamente, y algunas otras cosas. Pero lo importante es recordar cómo nosotros vamos a ir jugando con, o no vamos a ir jugando, sino prácticamente cómo se va a ir alterando nuestro flujo sanguíneo cerebral y nuestra presión de perfusión cerebral de acuerdo a la presión arterial media y obviamente, por ende, pues vamos a tener algunas alteraciones en la presión intracraneal. Y pues esto sin dejar de lado nuestros conceptos que ya tenemos anteriormente, ¿no? Como la doctrina de Kelly Monroe, la cual nos decía, pues, que estamos dentro de un continente que está obviamente es rígido y para alteración de alguno de los otros 3 o 4 contenidos, pues va a tener que haber una disminución o un aumento de los otros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un poquito de mayor presión, pues por la masa encefálica, pues tiene que ir disminuyendo tanto el líquido cefalorraquídeo y el líquido vascular, ¿no? Y bueno, no voy a ahondar mucho en eso porque tenemos más plática, pero supongo que todos lo recordamos, ¿no? Que pues obviamente el primero es el líquido cefalorraquídeo, después la sangre venosa, la sangre arterial y pues lo demás es la de la masa encefálica. Entonces, ¿cómo vamos a estar abordando nuestro tema de traumatismo craneoencefálico en cuanto a la fisiopatología? Lo traté de abarcar en varios puntos que se me hicieron muy importantes. La primera es una alteración de la homeostasis iónica, ¿no? Vamos a ver que nosotros perdiendo cualquier directriz en esta fisiopatología, pues obviamente vamos a perder esa homeostasis. ¿Por qué? Porque es un circuito cerrado esto, ya sea dentro de una célula, sea dentro de la misma continente de la caja, o bueno, en este caso del cráneo, pues va a haber alguna alteración que va a llevar a una disregulación del todo, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar con una alteración de homeostasis iónica. ¿Esto qué nos va a llevar? Pues como les dije que es un circuito cerrado, pues obviamente si nosotros tenemos más de una cosa, va a haber mayor liberación o menor liberación. En este caso, pues va a haber mayor liberación de neurotransmisores. Va a haber una disfunción mitocondrial, esto por la misma alteración sí, o esa alteración de la homeostasis iónica. Este, Esto nos va a llevar a una apoptosis neuronal. Ya no avanza. Bueno, dentro de la apoptosis neuronal vamos a dar cuenta que pues obviamente una de esas partes pues es la degradación de lípidos, ya sea de la membrana, y pues el inicio de una respuesta inflamatoria. Como todo golpe, todo trauma, obviamente esto pues nos va a llevar también a una coagulopatía después, ¿no? Pero pues el inicio de la respuesta inflamatoria yo creo que también ya todos lo conocemos. No voy a ahondar mucho en lo de la respuesta inflamatoria, me voy a meter más en lo que es la fisiopatología, perdón, nada más del traumatismo craneoencefálico. El hecho de que tener una lesión, una injuria o como lo hayan leído dentro del traumatismo craneoencefálico nos va a llevar a un estado de hipoxia. Esa hipoxia, pues obviamente va a estar alterando en lo que es la homeostasis en la célula, como les había dicho, la homeostasis iónica. ¿Por qué? Al momento de ver una hipoxia, dentro de los primeros 3 minutos prácticamente va a haber una alteración en cuanto al consumo de ATP. Nosotros recordemos que si hay una disminución o de plano una alteración en el consumo del ATP, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar que las bombas y algunos otros contenidos en la célula pues van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque necesitamos ese tipo de energía en la célula, ¿no? No nada más en la célula, en diferentes partes. Pero al momento de nosotros ir disminuyendo ese consumo de ATP, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener que pasar a un metabolismo anaerobio, ¿no? Entonces, el inicio de ese metabolismo anaerobio pues forma parte de la glucólisis. La glucólisis vamos a tener en cuenta que es la rotura de la cadena de glucosa, ya sea por fructosa o la glucosa, que en la primera parte pues nosotros vamos a tener que invertir 2 ATPs, ¿no? Pero en la segunda parte, como se va a hacer
doble, digámoslo así, pues vamos a tener una ganancia de 4 ATPs, lo cual nos va a tener una ganancia de 2 ATPs. A diferencia que si nosotros nos vamos por el aeróbico, vamos a tener una mayor ganancia de ATPs, ¿no? Pero esto nos va a hacer más reducido la ganancia de ATP. Vamos a tener una ganancia, pero más reducida, hasta tal grado que pues ya no vamos a tener como tal el ATP, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la ganancia de los 4 ATPs, en este caso, después de la pérdida de los primeros 2 ATPs que vamos a empezar a invertirle, pues vamos a tener una ganancia neta de 2 ATPs, lo cual nos va a llevar a los productos finales, que es el piruvato, que va al ciclo de Krebs. Vamos a tener ganancia de lactato, obviamente, y de etanol, ¿no? Son los productos finales de la glucólisis, que es donde, digamos, empezamos por el mal paso, ¿no? Entonces, nosotros al tener una deficiencia de ATP, e iniciar la parte anaeróbica del metabolismo, pues, ¿qué va a pasar? Obviamente, disfunción de las bombas primero. Y una de las bombas más importantes que tenemos, pues, como todos sabemos, es la bomba de sodio-potasio. Esa, pues, necesita una molécula de ATP para poder pasar 3 moléculas de sodio hacia afuera y poder ingresar 2 moléculas de potasio hacia adentro de la célula, teniendo en cuenta que el gradiente de sodio extracelular es menor que el que está dentro de la célula, ¿no? Y el potasio, viceversa, va a haber más potasio adentro va a haber más potasio, sí, adentro que afuera. Eh, ¿Y qué nos importa esta parte de los gradientes y de los iones y todo lo demás? Bueno, vamos a tener en cuenta que dentro de la neurona, que en este caso es nuestra célula, hay un potencial de acción y hay un potencial de membrana. Ese potencial de membrana que nos lleva a una electronegatividad por medio de los iones, es importante tanto para el paso, el funcionamiento y obviamente la integridad de la célula. Y no es la única bomba que vamos a tener afectada, ¿no? Otra de las bombas que vamos a tener afectada por parte del ATP es la bomba de calcio, la cual va a necesitar una molécula de ATP para poder sacar los 2 iones de calcio. Entonces, pues es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos calcio intracelular, ¿qué va a pasar? Pues va a haber mayor activación de muchas proteasas, ¿no? ¿Y eso qué va a pasar? Pues obviamente va a haber deleterios hacia la membrana celular, etcétera. Pero vamos a tener en cuenta que tenemos otros mecanismos de autorregulación en la misma célula. No nada más va a ser por medio de energía. Obviamente necesitamos otros mecanismos que no sean dependientes de energía como protección, pero no siempre va a ser una protección. En eso, pues vamos a tener, obviamente, los canales pasivos o los transportes pasivos, ¿no? Que principalmente son por difusión o por gradiente. Estos nos encontramos lo que son las bombas de calcio-sodio y sodio-hidrógeno. ¿Con qué objetivo? Pues una, mantener un pH de la célula, hablando de lo de sodio-hidrógeno, metiendo sodio y sacando hidrógeno. Y en el otro, pues obviamente sacando más calcio para poder meter más sodio intracelular. La finalidad de mantener el sodio intracelular, pues como les comentaba, es prácticamente mantener un estado de electronegatividad en cuanto a lo de las fuerzas y los gradientes de positivo y negativo. Y en el otro caso de los hidrógenos, pues mantener el pH. Pero en el caso del otro del calcio, pues mantener por lo menos la homeostasis para poder tener íntegra tanto la membrana y lo demás de la célula. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener un gradiente de menos 94 milivolts en lo que es en la membrana, ¿no? Muchas veces vamos a ver en algunos otros que son menos 90 de acuerdo a lo que se hayan estudiado, pero vamos a tener por lo menos un gradiente de electronegatividad de menos 94 milivolts. Eh, Estos menos 94 milivolts que vamos a tener de gradiente electronegativo, ¿de qué conviene o de qué viene? Principalmente de los iones, ¿no? Vamos a ver que el potasio principalmente está fuera y lo vamos a meter. Eso nos da, obviamente, una carga muy positiva en la parte extracelular, lo cual al momento de estar sacando el potasio nos va a llevar a una electronegatividad al cerca del menos 60 y pues lo que son las bombas nos va a llevar otra electronegatividad cerca de menos 6 milivolts y aunado a lo demás pues nos lleva a los 94, a los menos 94. Pero ¿qué va a pasar? Eso estando normal, pero ¿qué va a pasar en el traumatismo cráneoencefálico? Pues no vamos a tener ATP, ¿no? Ese ATP que no vamos a tener
pues obviamente no va a haber un buen gradiente o más bien va a haber mayor gradiente que ya no va a dejar salir como tal el sodio, va a haber mucho sodio dentro de la célula, no va a poder meter el potasio y el calcio intracelular, pues obviamente va a tener mayor función sobre proteasas, va a haber mayor liberación de calcio dependiente de calcio y aparte va a haber canales de calcio voltaje dependientes, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a pasar? Pues va a haber mayor liberación de calcio dentro de la célula y obviamente, pues eso también nos lleva a la electronegatividad, ¿no? Entonces, dentro del traumatismo craneoencefálico, ay, perdón, dentro del traumatismo craneoencefálico, ¿qué va a pasar? Pues bueno, va a haber la lesión, la injuria o como lo quieran llamar, no va a haber ese tipo de electronegatividad. Obviamente la membrana pues se va a desestabilizar y aparte de estabilizar y todo eso, ¿qué más va a pasar? Bueno, como les comentaba, en el otro paso de lo que es la fisiopatología de esta entidad de traumatismo craneoencefálico es la liberación de neurotransmisores. Como les comentaba, el hecho de tener mucho calcio dentro de la célula, aparte de las de proteasas y lo demás, llevamos o necesita una homeostasis para la integridad tanto de vacuolas como de la membrana. Y esas vacuolas que van a llevar neurotransmisores. Y el neurotransmisor principal o el mayor implicado o el que hace más daño en esta entidad es el glutamato. Vamos a tener en cuenta que en una, digamos, en la neurona normal, pues va a haber liberación de glutamato, digamos, regulado, ¿no? Están las bombas de sodio-potasio, están las de calcio, sodio, y aparte tiene un pH, digamos, adecuado, pues va a llevar una buena homeostasis, va a llevar una buena regulación, pero en el traumatismo craneoencefálico va a haber mayor liberación de glutamato. Ese glutamato, ¿qué va a pasar? Va a ser reconocido por los canales de sodio-calcio, que va a tener mayor entrada de calcio, por ende va a tener mayor liberación de glutamato y va a haber mayor deleterio de proteasas, de cualquier otra alteración que nos va a llevar a la destrucción de la célula, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, que también tenemos una gran cantidad de sodio dentro de la célula que nos va a llevar a una mayor corriente osmótica, ¿no? En este caso, agua, lo cual nos va a llevar a un mayor edema de la misma célula para poder después destruirse. Eso dentro de nada más la homeostasis de lo que son los iones y, digamos, los más importantes, ¿no? Porque, pues, también, obviamente, juegan algunos otros iones. Una vez de que nosotros tenemos la lesión, obviamente, como les comentaba, dentro de los primeros 3 4 minutos, pues va a haber una lesión importante en la homeostasis iónica, ¿no? Pero ¿qué más va a pasar? Obviamente, en algún momento va a haber una reperfusión, ¿no? Esa reperfusión, pues también nos da una lesión, como se le llama, de isquemia reperfusión. Esa prácticamente, ¿qué es? O por qué dicen que esa isquemia reperfusión nos va a llevar a mayor daño. Bueno, pues vamos a recordar lo que son los radicales libres, que son las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Eso, digamos que esto está pasando casi al mismo tiempo que lo de la célula, principalmente ahorita no me metí para ver lo de la homeostasis iónica. Ahorita vamos a hablar lo de los radicales libres y la importancia que tiene para poder después meterlo en la célula eh, y la implicación que tiene dentro de la célula y la mitocondria. Pero bueno, los radicales libres, aparte de encontrarse dentro de la mitocondria, como les digo, también se generan fuera de ella, ¿no? Y la aportación mayor o la aportación que tiene mayor formación de radicales libres es por medio de las bases purínicas, en este caso la xantina y la apoxantina. Pero ¿de dónde llega todo eso? Bueno, vamos a tener en cuenta que nosotros tenemos una enzima que se llama xantina oxidasa, que al momento de tener una isquemia y volver a tener contacto con el oxígeno, esa enzima se va a convertir a xantina oxidasa. ¿Y qué hace la xantina oxidasa? Bueno, simplemente vamos a tener mayor cantidad de bases purínicas después de la isquemia, que es la xantina y la hipoxantina, y por medio de la xantina oxidasa vamos a, obviamente con la exposición al oxígeno, vamos a tener la formación del superóxido, teniendo en cuenta que esa con la superóxido dismutasa y con presencia de hierro que tenemos en la sangre, vamos a tener la formación de peróxido de hidrógeno. Esa formación de peróxido de hidrógeno, ¿qué va a pasar? Simplemente es lisis o, bueno, la peroxidación lipídica. ¿Y dónde tenemos los lípidos? Pues principalmente en la membrana celular. Entonces, esto nos va a llevar a una destrucción
de la membrana celular, ¿no? Esto fuera ahorita de la mitocondria, que la mitocondria prácticamente va a tener la misma función, la destrucción de la membrana celular de la mitocondria, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí en esto para ir, digamos, formando nuestro árbol de eventos causados no deseados, ¿no? Esto nos lleva a qué? Hablando de la mitocondria, hablando de la membrana celular, hablando de la célula, pues nos va a llevar a una apoptosis, ¿no? La apoptosis, como todos sabemos, es una muerte celular programada. Y se llama programada, ¿por qué? Porque pues la célula lo va a detonar, ¿no? Muchas veces lo va a detonar la célula como parte de protección, etcétera, pero obviamente no necesariamente la célula también lo puede llegar a detonar, también tiene varias influencias extrínsecas, ¿no? Dentro de las influencias extrínsecas, vamos a ver un poquito más adelante, pero está el ligando Fas, ¿no? El ligando Fas se va a ligar a otro receptor importante, a una ligadura importante hacia la membrana de la mitocondria, que es el ligando Fas, ¿no? El ligando Fas va a hacer un cambio de conformación para poder detonar algunas otras, digamos, cascadas celulares. Y obviamente, dentro de las intrínsecas, pues está la ruptura de la membrana de la mitocondria. ¿Cómo? Pues con la formación de radicales libres dentro, ¿no? Tengamos en cuenta que dentro de la mitocondria, pues se lleva a cabo toda el transporte de electrones, la formación y obviamente secreción del citocromo, que es una de las partes importantes y cruciales dentro de la apoptosis en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Bueno, ¿recuerdan de que les había dicho de glutamato tenía una importancia o tiene un alto impacto en estos pacientes, además del desequilibrio iónico? Pues obviamente también dentro de la célula también tiene una importancia en lo que es en la mitocondria. ¿Por qué? Porque el glutamato, al momento de, pues obviamente de tener mayor calcio y tener secreción de calcio dependiente de calcio y aparte de voltaje, pues obviamente también va a haber mayor secreción de calcio dentro de la mitocondria. Una vez dentro de la mitocondria teniendo mayor cantidad de calcio o mayor disponibilidad de calcio, pues va a haber una liberación del citocromo C. Ese citocromo C, aparte de que está en la mitocondria, va a tener que salir, va a tener que irse a la parte citoplasmática. ¿Para qué? Pues obviamente para poder activar algunos grupos de caspasas, que en este caso, pues después del citocromo vamos a ver que vamos a encontrar un complejo grande que se llama apoptosoma, que ahorita nos vamos a ir directamente hacia él, ¿no? Pero bueno, como les comentaba, la vía del glutamato, ya sabemos de dónde salió el glutamato, de todo el desequilibrio iónico que tuvimos anteriormente y aparte, pues obviamente dentro de la célula, los radicales libres que ya formamos, que obviamente va a haber un daño en la membrana y daño en la membrana mitocondrial también, y aparte, los ligandos, ¿no? Vamos a tener en cuenta varios tipos de moléculas, que en este caso son las caspasas, y una de las más importantes, aparte de la 1 y la 8, vamos a encontrar que es la 3 y la 9 en unas etapas posteriores a esto. Pero bueno, dentro de esta misma imagen vamos a ver que ese complejo de caspasas 1 y 8 que fueron activadas por las mismas, por el mismo calcio y algunas otras moléculas dentro de la mitocondria, va a haber una señal apoptótica, digamos, bueno, una señal proapoptótica, que esto va a haber un cambio de conformación y se van a anclar a una proteína BCL. Esa proteína BCL, vamos a ver que tiene una característica. Esa característica de esa proteína, que es muy importante en estos pasos, es que es antiapoptótica, ¿no? Pero al momento de poderse juntar con las caspasas 1 y 8, se van a volver a un ligando, se llama APO, ¿no? Ese ligando APO pues ya se vuelve proapoptótico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor liberación de calcio, obviamente va a haber formación de radicales libres y la ruptura de la membrana de la mitocondria con, obviamente, posterior ruptura de la membrana citoplasmática, ¿no? La liberación del citocromo C, ¿qué va a pasar? Se va a juntar con las caspasas, en este caso un complejo que se llama apoptosoma. Ese apoptosoma, ¿qué va a conllevar? Pues obviamente va a llevar a mayor activación o mayor formación, no formación, mayor activación y secreción de calcio
para poder seguir con todo este proceso de muerte celular. Obviamente, como les comentaba, hay autorregulación, que esta cosa se perdió después de la lesión por el traumatismo craneoencefálico, pero algunas de las protecciones que nosotros tenemos contra lo que es la apoptosis, aparte del BCL2 que nosotros cambiamos de conformación, ¿por qué? Por entrar en contacto con las caspasas principalmente 1 y 8, también tenemos otras moléculas que son protectoras, ¿no? Que en este caso son los SMAC Diablo. Los SMAC Diablo son moléculas que se encuentran citoplasmáticas, los cuales nos van a ayudar a inhibir esta cascada de proapoptosis, ¿no? Que en este caso, pues, obviamente por medio de todo lo demás y el calcio, vamos a estar inhibiendo los SMAC Diablo para que no haya una inhibición del citocromo C para formar el apoptosoma y poder llevar hasta este momento la muerte celular. Entonces, si nos damos cuenta, el principal causante de todo esto, aparte de lo que es el cambio iónico y la disregulación, todo eso, es el neurotransmisor importante que se llama glutamato, ¿no? El glutamato pues nos va a llevar obviamente a mayor liberación de calcio en todas las células, obviamente también el calcio nos va a llevar a liberación de más calcio dentro del retículo endoplásmico. ¿Por qué? Por receptores calcio dependiente de calcio. La verdad es de que es una cascada interminable, aunque también el glutamato tiene su regulación. Vamos a ver que dentro del glutamato, bueno, vamos a ver que dentro de la célula también va a haber cascadas que van a estar dentro de esto mismo de la apoptosis, van a tratar de estar inhibiendo el glutamato, pero no va a ser del todo, digamos, del todo bueno. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es reducir el glutamato a glutamina. Teniendo en cuenta y teniendo mayor conocimiento dentro de lo que son algunas otras patologías, la glutamina no necesariamente es la más benéfica en estas cascadas, ¿no? Recordemos que en algunos otros padecimientos como en lo que son las encefalopatías hepáticas, la glutamina es lo que nos hace daño y lo que nos lleva a posteriormente el edema cerebral en estos tipos de pacientes, ¿no? Pero bueno, hasta el momento, pues, el mayor responsable, glutamato y el calcio, ¿no? Todo esto conlleva, pues, la pérdida de la homeostasis iónica y obviamente esto nos va a llevar a la peroxidación lipídica que pues obviamente nos va a llevar a la ruptura de la membrana celular. Eh, bueno, como todo traumatismo, pues nos lleva a una respuesta inflamatoria, ¿no? Esta respuesta inflamatoria, como todos ya sabemos, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Hay una migración, hay un rodamiento, hay una adhesión y esa adhesión nos va a llevar a una diapedesis y migración que obviamente nos va a llevar a llamar más tipo de quimiosinas, leucocitos, etcétera, ¿no? Eso de una forma muy esquematizada. Pero si nos vamos ahondando más, nos vamos dando cuenta de que en el traumatismo craneoencefálico hay mayor expresión de selectinas, ¿no? La selectina P principalmente. Esa mayor expresión de selectinas, pues nos va a llevar a un mayor reconocimiento de leucocitos. Ese mayor reconocimiento de leucocitos a mayor migración. ¿Y para qué queremos toda esa mayor migración y mayor, digamos, esa mayor migración y ese mayor voceo hacia los demás leucocitos? Bueno, todo eso va a estar dependiente de un factor que lo vemos en sepsis, en cualquier tipo de inflamación, ¿no? Que es el NF-kappa beta. Pero bueno, eso ya es ahondando más en lo que es lo de la respuesta inflamatoria, que si me meto más a eso, pues obviamente no vamos a terminar de esta plática. Pero bueno, prácticamente es este tipo de lesión reconocido por un receptor, en este caso el receptor tipo TOL, ¿no? Recordemos que hay muchos tipos de TOL, el más estudiado es el 4 por los lipopolisacáridos, pero también lo podemos llamar por complemento por alguna otra interleucina, ¿no? Algún otro tipo TOL, que esto es un receptor transmembrana que está ligado a proteínas de tipo G y obviamente esas proteínas tipo G que nos va a llevar por medio de desfosforilaciones, nos va a llevar a activación de complejos, principalmente dos, el MIOD1 y el MIOD2, ¿no? Ese MIOD1 y MIOD2 que nos van a llevar a una activación intranuclear para la formación de NF-kappa beta. ¿Y qué hace el NF-kappa beta?
muy conocido y muy llamado por todos en varios artículos, en varios libros o en varias pláticas, de hecho, pues lo que va a hacer el NF-kappa beta es la transcripción desacelerada de interleucinas, ¿no? Entonces, tenemos el desequilibrio iónico que les acabo de mencionar en lo de las células, tenemos el desequilibrio en cuanto a los neurotransmisores y aparte tenemos un desequilibrio y una transcripción desacelerada de interleucinas, ¿no? Lo cual nos va a llevar a una mayor inflamación, mayor edema y obviamente, pues lo de la pérdida de la función, ¿no? Que obviamente esto hablando de manera catastrófica, pero es lo que nosotros llevamos en cuanto a en cuanto a todo el proceso de la fisiopatología, ¿no? Entonces, nos vamos a un esquema en el cual ponemos la parte normal y la parte del traumatismo craneoencefálico, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta toda la desviación, ¿no? Digamos, como si fuera una empresa, hay mayor desviación de recursos en la parte de la lesión, en la parte de la lesión del traumatismo craneoencefálico que la normal, ¿no? Viendo un poco, haciendo un poquito más grande, digamos, el esquema, vamos a ver en la parte normal, se va a utilizar la glucosa, ¿no? La glucosa, pues no va a haber mayor problema en la utilización de ATP porque, pues obviamente, digamos, aparte de entrar en lo de la glucólisis y lo demás, pues nosotros tenemos mayor aporte de glucosa por otros lados, ¿no? Que no debe de haber mayor problema porque va a haber mayor formación de piruvato que va a entrar al ciclo de Krebs y eso nos va a generar más ATP y pues bueno, vamos a tener nuestra reserva ahí, ¿no? Sin embargo, en el otro, en la parte del traumatismo craneoencefálico, vamos a ver que desde un principio vamos a tener una deficiencia de ATP, ¿no? Que nos va a llevar a la glucólisis. Esa ATP, pues obviamente va a ser más reducida. ¿Por qué? Porque en el parte anaerobio, como les había comentado, en el metabolismo anaerobio, vamos a tener que invertir 2 ATPs y vamos a ganar 2. En este caso 4, pero pues por los 2 que ya invertimos vamos a estar ganando 2 y obviamente va a haber una escasez de lo demás, ¿no? Esa escasez y todo lo demás, hablando dentro de la glucosa, nos va a llevar obviamente al desequilibrio iónico, ¿no? Ese desequilibrio iónico con la mayor formación de calcio dentro también de la mitocondria, lo cual nos va a llevar pues a la formación, como les había comentado, a toda esa cadena de transportación de electrones, implicado en este caso ya el citocromo, para formar el apoptosoma y de ahí sacar pues obviamente todo lo de la apoptosis y mayor edema celular. Y vamos a ver que los radicales libres, como les comentaba, aquí vienen dos, ¿no? Una por medio de la mitocondria y otra por otro medio, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues la degradación, lo que es de la membrana y aparte de la membrana de la mitocondria. Y esto pues nos va a llevar obviamente los mismos radicales libres a fragmentación del DNA, ¿no? O sea, es una cascada interminable que tenemos regulación, sí, pero en este caso pues hay una desregulación de todo, ¿no? De los mismos factores protectores que pues en este caso ya no los hay, ¿no? Y bueno, ya hablando un poquito más allá de lo de la disregulación, lo de mayor cantidad de calcio, aparte de todo lo demás, pues tenemos algo que nos hace ser selectivos a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y esta parte, pues, es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, como todos sabemos, es endotelio que está bien cubierto y laminado por una lámina basal y aparte de células gliales, ¿no? En este caso, las células gliales son los astrocitos. ¿Qué va a pasar o cuál es la función de esta barrera hematoencefálica? Bueno, la barrera hematoencefálica lo que nos va a llevar es a tener estas 4 principales funciones, ¿no? Conductancia hidráulica, ¿qué es eso? Va a tener selectividad ante la misma agua, como lo conocemos, las moléculas de agua, va a tener permeabilidad difusional, o sea, va a tener una alta permeabilidad difusional. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener una alta selectividad en lo que va a pasar en cuanto a algunos otros solutos, sin embargo, tiene una alta permeabilidad a lo que es el oxígeno y el CO2, ¿no? La ultrafiltración en cuanto a los solutos, sodio, cloro, potasio, vamos a ver que va a tener muy poco, muy poco alcance esos electrolitos en el sistema nervioso central, mientras la barrera hematoencefálica está íntegra. Y una reflexión osmótica, ¿qué quiere decir esto? Que una reflexión osmótica es una selectividad en cuanto a las partículas más grandes. Sin embargo, sí va a tener
alguna afinidad o va a dejar pasar ciertas moléculas que son hidrosolubles y algunas otras como medicamentos como el propofol, el alcohol, etcétera, ¿no? Bueno, y dentro de la barrera hematoencefálica, cuando se pierde esa selectividad, cuando en el traumatismo craneoencefálico hay una disrupción total, parcial o simplemente por toda esa disregulación, a las 4 o 6 horas que empieza a haber una mayor pérdida de esta barrera hematoencefálica, o sea, de esta mayor selectividad, pues nos va a conllevar a un tipo de edema cerebral, ¿no? Este edema cerebral, como ya conocemos todos, pues hay diferentes tipos, ¿no? Vasogénico, intersticial, hidrostático, citotóxico, en los cuales cada uno tiene sus diferentes características. Perdón. Estas características, sin irnos más allá, prácticamente las que nos importa son dos, ¿no? El vasogénico y el citotóxico. Eso en sistema nervioso central. Obviamente el hidrostático y el intersticial también, pero dentro de la fisiopatología de traumatismo craneoencefálico nos interesan ahorita dos, vasogénico y citotóxico. Y el vasogénico se basa principalmente en esa pérdida de selectividad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Hay una ruptura, hay un intruso ahí que digamos que hubo una menor selectividad y entonces pasa agua, pasa solutos, pasa todo eso, que principalmente es agua, y que va a llevar, va a conllevar a un mayor edema del espacio extravascular, lo cual nos va a llevar a una limitación y obviamente un menor calibre. Principalmente, ¿qué se ve? Pacientes con hemorragia, se ve pacientes con lesiones tumorales, ¿no? Y en lo que nos importa en el traumatismo craneoencefálico, ¿cuál es el que nos importa? ¿Cuál es el más importante en este caso? Pues el citotóxico. Dentro del citotóxico, pues se da principalmente por los datos de hipoxia, ¿no? Son todas las alteraciones metabólicas que les acabo de mencionar ahorita en lo que es la disregulación iónica y por neurotransmisores a base del calcio es lo que da o genera el edema citotóxico, ¿no? Que muchas veces el edema vasogénico va a llevar a un edema citotóxico. ¿Por qué? Porque el hecho de tener una disminución en el calibre del vaso sanguíneo y llevar al edema nos va a llevar a un episodio de hipoxia, lo cual nos va a llevar a un edema citotóxico, ¿no? Pero en este caso ahorita, pues nos vamos a inclinar más por el citotóxico, por todo el, aunando a todo lo que les acabo de mencionar en cuanto a la célula, ¿no? Y dentro del edema citotóxico, como les comentaba, pues si se dan cuenta tenemos prácticamente el 80% de las características, ¿no? El aumento de la concentración de calcio, de potasio extracelular, la formación de radicales libres, ¿no? La liberación de glutamato, que en este caso pues, nos va a llevar a entrada de mayor sodio, obviamente entrada de mayor calcio y obviamente pues la ruptura de la membrana y pues mayor edema de la célula, ¿no? Entonces, como les comentaba, coagulopatía, en verdad también la coagulopatía forma o es una parte importante del traumatismo craneoencefálico, pues yo diría sí, ¿no? Como todo trauma, hay una coagulopatía, principalmente por consumo, que era llamada antes, actualmente es llamada asociada al trauma, una leve recordatorio de cómo es. Hay dos vías, extrínseca e intrínseca, ¿no? Lo cual nos va a llevar a una vía común, que nos va a llevar al activador de la protrombina, la protrombina a la trombina para activar el fibrinógeno y llevar la fibrina y después hacer una fibrinólisis del coágulo y todo eso regulado. ¿Por qué? Pues por un factor importante que es el factor 13, ¿no? Si nos damos cuenta, pues obviamente la mayoría de este tipo de padecimientos es asociado al factor tisular, ¿no? Que el factor tisular va a poder activar después al factor 7 y ese va a activar la vía común. Si nos vamos de la parte intrínseca, todo empieza por el 12 para poder llegar a un factor importante que es el factor tenaza, que ese factor tenaza va a activar el factor 10 y toda la vía común. Después del factor de la vía común, que es el factor 10 y 10 activado, nos vamos a dar cuenta que hay otro factor importante y esto es principalmente para el manejo, ¿no? Tanto de esta entidad en cuanto a los sangrados y no nada más a traumatismo craneoencefálico, sino a todo del trauma, que es el factor protrombínico, que nos va a llevar posteriormente a la protrombina, la trombina y
pues todo lo demás, ¿no? Entonces, como todo traumatismo, pues el traumatismo craneoencefálico nos va a llevar a liberación de mediadores de inflamación, NF-kappa beta, mayor desaceleración y mayor transcripción de interleucinas, que nos va a llevar, obviamente, a liberación del factor tisular y como toda coagulopatía asociada al trauma, que nos va a llevar una CID, ¿no? Esa CID, pues obviamente nos va a llevar a mayor inflamación, porque uno de las moléculas muy importantes en la coagulación y muy o altamente inflamatorios es el fibrinógeno, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar igual a una cadena que nos va a llevar por consumo, que en este caso pues es la CID, ¿no? Que nos va a llevar a la lesión secundaria y todo esto se va a exacerbar y todo esto viene en conjunto junto con la lesión iónica, la lesión por neurotransmisores y todo lo demás. Y pues sería hasta aquí la revisión, ¿no? Esta fisiopatología se va a presentar desde el momento que se interrumpe la estructura anatómica del parénquima cerebral. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que aunque tengamos un paciente con características de un traumatismo craneoencefálico leve o moderado, si nosotros no aseguramos la neuroprotección, sin duda nuestro paciente va a poder evolucionar a un cuadro clínico de severidad. Por lo tanto, es muy importante reconocer que un paciente, aunque tenga una escala de coma de Glasgow con características leves o moderadas, que tal vez no requiera asegurar la vía aérea, pero hay que tener en cuenta que se está desencadenando toda esa cascada fisiopatológica y tenemos que estar vigilando esas condiciones.